Vale, pues recogiendo la pregunta de Juan Manuel, esta técnica, ¿por qué o qué se puede esperar de ella? En realidad, solo mejorar, porque cuando uno está tranquilo o está consciente, puede ser más resolutivo y realmente cuando te sientes tranquilo en tu centro, puedes ver cosas que antes no eras consciente. Por eso yo insisto mucho en herramientas muy básicas como la conciencia, que es nuestra conciencia, la capacidad de prestar atención. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos en un momento muy mental en el que queremos entenderlo todo y que todo vaya muy rápido. Y yo si pongo muchos ejemplos y soy muy pesada en consciente de ser consciente, es para que nos hagamos la pregunta de qué preferimos, estar conectados con nosotros, estar en paz en nuestro corazón o tener razón o querer entender con qué me quedo. A veces queremos entender y qué más da si tenemos razón o no, si seguimos sufriendo. Entonces no tratemos de entender, es rendirnos a sentir conscientemente nuestro sufrimiento. En eso consiste la técnica. Entonces es simplemente siendo más consciente. Entonces, yo en las clases anteriores lo que he intentado es que seamos más conscientes en nuestro día a día. Y de hecho voy a hacer un súper mini resumen de la clase anterior, que es la actitud a desarrollar para estar más presentes en nosotros. Porque parece tonto, pero ¿qué hacemos? Y insisto mucho, nacemos mirando hacia afuera y empezamos a asociar inconscientemente. Y como el tema de hoy es el miedo, voy a ir entrelazando a lo mejor ejemplos personales de hasta qué punto somos inconscientes de lo condicionados que estamos de nuestras experiencias, ¿no? Entonces, importante, por ejemplo, tener claro que, ¿cómo lo diría? Que estar presentes y estar conscientes es recuperar tu poder, es poder elegir qué quieres hacer con tu vida. Y realmente para mí es muy paradójico darme cuenta, pues voy a empezar por ahí, que sea la experiencia que tengamos en la vida, por dolorosa que sea, podemos elegir pelearla, aunque está sucediendo o ha sucedido, o aprender de ella, ¿no? Entonces, ¿por qué la integración emocional? Porque es lo más eficiente. Si mi dolor es emocional, me voy a enfocar en las emociones. No voy a intentar entender o buscar una solución en la cabeza cuando realmente el foco está en las emociones. Entonces, voy a poner un ejemplo que para mí fue muy doloroso ver, pero muy liberador, ser honesta conmigo, que de eso se trata también la integración emocional. ¿Cómo me siento? Y voy a ser honesta y voy a conectar conmigo, aunque sea ilógico lo que me esté pasando. Yo cuando llegué del accidente al hospital, mi hija tenía 4 años y medio y nada más llegar al hospital, la abracé y en ese momento vi como una película de mí con todo lo dura que yo había sido con mi hija inconscientemente. ¿Por qué? Porque trabajaba muchas horas, tenía mucha inseguridad en mi interior y yo no era consciente de ello. ¿Y cuál era mi manera? Creer tenerlo todo bajo control. Si hay una rutina, si hay no sé qué, si se hace así las cosas, todo aparentemente es seguro, aunque por dentro realmente estaba súper vacía y súper sufrimiento y el accidente fue mi mente. Tuve muchas secuelas con lo que se rompió, no tenía filtro de entendimiento y el primer regalo al llegar a casa fue una película y no podía cambiar esa película, era una realidad. Me veía a mí misma observándome a mí en el pasado siendo dura con mi hija. ¿Cómo me sentí?
me rendí y dije, wow, en ese momento no sé por qué me ha pasado esto, pero gracias porque puedo ver algo de lo cual yo no era consciente. A partir de ahí había mucha frustración, porque yo peleaba por recuperar lo que yo creía ser, y aquí voy a las creencias y a mis miedos, y yo veía que mi hijo pegaba mucho a mi hija. Y un buen día dije, wow, lo he intentado todo, intento que todo vuelva a ser como antes, me rindo. Y volví a tocar mi vulnerabilidad y mi honestidad y lo que yo sentía, que de eso trata la integración emocional, sentirnos. Y a mi hijo, que tenía 6 años recién cumplidos, le dije, David, he detectado que Rocío está muy triste, he detectado que Rocío se fija mucho en ti, he visto que a lo mejor tú le puedes ayudar más que mamá. Y en ese momento, David, que, insisto, le pegaba muy seguido a su hermana, dijo, tienes razón, mamá, porque Rocío muchas veces, antes de que tú tuvieras el accidente, lloraba cuando te oía gritar, cuando te oía silencio, y se consolaba conmigo. Y en ese momento le dije, David, ¿y tú qué opinas? Bueno, ahora ya me he dado cuenta. Fue consciente de que él podía cambiar su actitud y ni siquiera conocía la integración emocional. Entonces, la vida nos muestra experiencias que a veces creemos que son como duras, durísimas, insufribles. Entonces, ¿qué insisto siempre, siempre, siempre? Abrirnos a sentirnos y con la intención firme de, hey, no puedo buscar una solución fuera para sentirme dentro. ¿Por qué? Porque todo lo que está fuera es insostenible en el tiempo. Todos, si yo digo teniendo un trabajo estable estaré bien, ¿y si no lo tengo? Entonces estoy mal. Cuando tenga pareja estaré bien, ¿y si no la tengo? ¿Estaré mal? Entonces hey, voy a conocerme y voy a ver todas las experiencias que se me despierta el dolor, que hay una emoción ahí negada para ir ganando terreno al sufrimiento, porque insisto, el sufrimiento no es malo, simplemente no lo conocemos. Entonces, ¿qué actitud tenemos? ¿De curiosidad? ¿De estar en nosotros o de pelear? Bueno, yo he peleado hasta la saciedad, hasta que vi que no funcionaba. Y entonces me rindo. Dicho esto, y para no alargar, voy a hacer simplemente 5 herramientas que es para tener presentes en el día a día, darnos cuenta de todo lo bonito, toda la bendición que hay en nosotros y en nuestro entorno y en la vida, porque por ser humanos simplemente ya nos fijamos en lo malo. Es, jo, qué mal me ha salido la comida, o jo, me duele la cabeza, o oye, has hecho bien el ejercicio, cariño, pero esto lo podrías hacer mejor. Inconscientemente nos fijamos en lo malo. Y a veces una cosa tan tonta como, hey, tengo manos con las que puedo hacer, puedo cocinar, tengo unas piernas con las que me puedo desplazar, tengo una nariz por la que respirar. Parece una tontería, pero imaginaros que de repente no tenemos nariz. ¿Dónde va nuestro foco? Si yo tuviera nariz, que era lo que a mí me pasaba, si yo pudiera estar sana, si yo pudiera, hey, me rindo, pero voy siendo cada día más consciente de todo lo que sí funciona en mí. Porque por muy mal, muy deprimidos que estemos, hay mucha más parte en nosotros que está bien que está mal, porque si no, no estaríamos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos enfocamos en lo malo? O, ¿y si no lo consigo? O esas vocecillas esto es por mi culpa. Pues un chico de 14 años me vio así con las manos, no sé si se me ve en la pantalla, sí, y me dijo, Esther, ¿por qué haces así con las manos? Digo, wow, digo, es verdad, cuando sufrimos y nos victimizamos, me pasa a mí,
lo que estamos haciendo es ser muy egocéntricos. Es, dame amor, dame atención, quiero. En cambio, cuando empezamos a ser conscientes, y eso es un trabajo, una actitud, una intención de darnos cuenta, de llorar cuando tenemos que llorar o de sentirnos mal cuando nos sentimos mal, pero ¡hey! También tengo muchas cosas impresionantes como esto, y poco a poco lo empezamos a sentir ese estado de gratitud. Y entonces es cuando queremos compartir. Entonces, ¿qué queremos en la vida? ¿Exigir o compartir? Pues no sale de la noche a la mañana, no es voy a compartir, porque de hecho todo lo que hacemos tiene dos caras. Comparto para tener atención y tener amor, o comparto porque simplemente quiero y me da igual el resultado. Entonces, Juan Manuel, esa es la integración emocional, no esperar ningún resultado, simplemente es, hey, voy a querer conocerme para sentirme mejor, ya está. Entonces, actitud en el día a día. Voy a ser consciente, por ejemplo, por las noches, 2 minutos. ¡Wow! He podido hacer esto, he podido hacer lo otro, gracias. Y luego también estar muy presentes. ¿Por qué? Porque muchas veces, y aceptar también que las cosas son y no nos pasan, simplemente pasan, para aprender a desidentificarnos. ¿Qué hacemos sin darnos cuenta? Cuando nos sentimos mal, estamos en la mente. Eso no es estar presente. Entonces yo bromeando, la semana pasada dije, wow, me acabo de dar cuenta que a mí me funciona el método MEC. Cuando me veo que doy muchas vueltas a la cabeza y me doy cuenta, MEC. Cuando me veo que me estoy quejando, MEC. Cuando veo que voy a gritar, MEC. Y parece una tontería, pero lo que estoy haciendo es no alimentar ese dolor inconsciente. Es como, hey, así evito proyectar, evito dramatizar más de la cuenta, así que cada vez que yo me veo en la mente intentando solucionar, estoy presente, no, pues y así poco a poco me voy responsabilizando de lo que en mi interior no está resuelto. ¿Qué más? Las creencias. Las creencias es inevitable. Yo, por ejemplo, hablando del miedo, yo cuando era muy pequeña, dije, hey, si estoy calladita, mis papás están más contentos. Y lo adopté como, qué bien, Esther se calla. Y entonces empecé a creerme que el callarme me traía beneficio y ni siquiera era consciente. Y también tenía miedo inconscientemente a que a mi hermano le pasara algo. Y esto desde muy pequeña. ¿Tiene lógica? No, pero eso me condicionaba. Cada vez que mi hermano, por supuesto, un kamikaze, para hacérmelo fácil, yo estaba con el miedo que se me activaba de forma casi automática, porque no podía controlar lo que hacía y no era consciente. O cuando me preguntaban, oye, cariño, ¿tú a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? Cosas muy tontas y yo me sentía culpable porque no sabía qué contestar. Y es empezar a tocar el mundo de las emociones y es lo que hacemos en estas charlas, porque son cosas que nadie nos enseña a cómo me siento. De hecho, es al contrario. Cuando vemos a nuestro niño con miedo, no te preocupes, no pasa nada. Yo ahora a mis hijos les digo, ¿cómo te sientes? Y cambia porque empiezas a conectar emociones y la mente como efecto secundario pasa a ser una herramienta y no la que nos dice qué tenemos que hacer. Entonces, ¿qué más? Imaginaros, yo de pequeña, cuando tenía mucho dolor, era como tenía que culpar a alguien, porque no quería estar mal y todos lo hacemos inconscientemente. Negamos nuestro dolor, pero el dolor lo tenemos dentro. Entonces, imaginaros que esto es un ejemplo, que yo digo, ostras, es que por culpa de mi padre, que era un maltratador, y en ese momento, si yo tomo conciencia de toda la dureza que hay
en mí, wow, me estoy maltratando porque es mi dolor el que estoy proyectando, da igual si mi padre era maltratador o no, eso ya no está sucediendo. ¿Cómo me siento con esas experiencias? O con que mi papá fuera un maltratador, o con yo haber recibido palizas, me lo invento, ¿no? Ese miedo, y entonces nos vamos haciendo cargo de nuestro sufrimiento. E insisto, cuanto más conscientes somos y estamos en nosotros, menos sufrimiento hay, más claridad. Y parece una tontería, pero nadie nos enseña y estamos mirando fuera cómo solucionar y no queremos ver. ¿Por qué? Porque, como decía Juan Manuel, ¿y qué voy a encontrar? No hay nada, nada, nada más grande que nosotros, que está en nuestro interior. Entonces, impresionante, un ejemplo también personal con el tema de la percepción. Yo decía para mí misma, yo no voy a manipular en la vida, porque manipular es malo, otra creencia. Y mi hija un día me dijo, oye mamá, es que ya me he hecho mayor, cuando tenía 10 años, y quiero cambiar la pintura de mi pared. Digo, claro que sí, hija. Y ese póster que a ti te gusta mucho, y en ese momento, en vez de reaccionar, ¿qué póster? ¿O de qué me hablas? Automáticamente pensé en ese momento y me acordaba también de mí, diciéndole a mi hija, ¿has visto qué póster de la sirenita más bonito? No le dejé expresarse, no le dejé pensar y ni me di cuenta. Entonces, ser consciente, por eso vamos a ir con cada máscara del ego para irnos reconociendo, ir conociéndonos, para estar cada día más presentes en nosotros. Entonces yo a mi hija en ese momento le dije, hey, cariño, siento haberte manipulado y haz la pintura que quieras como tú quieras porque es tu habitación. Entonces yo podría haberme dramatizado, muy, qué manipuladora soy. O, ostras, sí es verdad, en ese momento he manipulado. Y en el momento en que eres consciente de cuándo manipulas o por qué lo haces, hey, pues cuando te pillas, me rindo y suelto. Elijo no manipular conscientemente. Y simplemente hablo en voz alta, no funciona así, pero lo pongo con palabras para que entendamos. Entonces es, hey, la manipulación es mala, ni buena ni mala. Todos manipulamos. De cuando nacemos lloramos para querer caramelos. Y cuando somos mayores lo hacemos de forma más sutil. Y queremos que todo esté bajo control para sentirnos seguros. Entonces, ¿hay algo de malo en controlar, manipular, ser egocéntricos? No hay nada de malo. Lo bonito es que si nos hace sufrir, nos hagamos cargo y estas máscaras del ego sean nuestras herramientas, no que elijan por nosotros. Entonces, si yo diciendo cada clase, consciente de estar consciente, consciente de estar consciente, de repente, ostras, me he quejado, y podemos parar, ya estamos ganando terreno al sufrimiento, ya nos estamos conociendo. Yo por eso siempre insisto mucho en respiro, conciencia, habito mi cuerpo, elijo sentirme y elijo observarme. Respirar, habitar, sentir, observar. Es una manera de estar consciente en mi cuerpo y a partir de ahí, cuanta más conciencia está en mi interior, más fácil es observar conscientemente el sufrimiento y estar mejor de manera más rápida. Yo he estado 44 años sufriendo, no, lo siguiente, no, lo siguiente. He tenido experiencias muy dolorosas que me han condicionado hasta la médula. En 2 años me ha cambiado la vida 180 grados y yo ahora tenía mucho miedo, por ejemplo, de hacer clases, de expresarme, pero hey, ¿qué quiero en mi vida? Quiero compartir
herramientas que funcionan porque yo lo estoy experimentando y no solo yo, cientos de personas y que lo veo. ¡Ey! Pues me da igual si ahora mismo siento miedo, siento vergüenza. ¡Ey! Gracias miedo, gracias vergüenza, elijo compartir y lo hago. Y darme cuenta de que, bueno, no quiero adelantarme, ¿no? De hasta qué punto no nos sentimos y no nos atrevemos a expresarnos, ¿no? Entonces, esto simplemente son herramientas que cada uno puede poner la velocidad que quiera. Importante, herramientas, consciente de estar consciente. Eso se puede aplicar a cada momento de tu vida. Estar presente y aceptar que las cosas son y que no te pasan, solo pasan y tú las haces tuyas inconscientemente. ¡Ey! Me han gritado, ¿cómo me siento? ¿Qué más? Las creencias son inconscientes, son automáticas y se generan patrones y se generan comportamientos. ¿Son malos? No. Gracias a ellos nos hemos sentido seguros, pero hay un momento en el que nos impide expandirnos y sentirnos mejor. Y eso es lo que vamos a hacer, ir detectando patrones o creencias que, ¡hey! Gracias, acabo de ver un patrón y ahora, en vez de pelearlo y ¿por qué me ha pasado esto? Hey, gracias, porque gracias patrón me ha servido y ahora elijo conscientemente cambiar mi manera de hacer. ¿Fácil? No. ¿Posible? Por supuesto. Simplicidad, muy importante. La simplicidad porque cuando nos vemos justificándonos, excusándonos, ¡ay, lo siento! ¿Es malo? No, pero nos está indicando que hay un dolor emocional por ahí. Pues la simplicidad, cuando no somos simples, ¡hey! Método MEC, ¿por qué no soy simple? ¿Qué me está pasando? Y sobre todo, escuchar nuestro corazón y empezar a abrazar todas nuestras decepciones conscientemente, todo lo que nos hubiera gustado y no fue, todo lo que nos gustaría que fuera y no fue. Y ya, con estas 5 tips de aplicación inmediata nos cambia de a poco la vida, pero si buscamos una pastilla de ¿qué me tomo ahora para estar mejor? No funciona. Si esto no lo hacemos como un camino, no como un resultado, no funciona. ¿Por qué? Porque si hemos estado sufriendo 20, 30, 40, 50 años, en un día no cambiamos nuestra percepción, no nos volvemos simples, no abrazamos las decepciones, es ser muy, muy realistas. Dicho esto, y voy a resumir lo que es la integración emocional. Cada vez que apuntamos algo que nos duele de forma honesta, ya estamos removiendo emociones que nos hacen doler, ya estamos siendo conscientes. Eso ya es un gran paso. ¿Por qué digo apuntar? Porque se trata quien quiera de trabajar conscientemente esas experiencias dolorosas. ¿Por qué? Porque aprendemos a entendernos, a conocernos y a liberar ese dolor. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos ese dolor emocional procesado? Porque es energía que ya como una lección que hemos aprendido, ¿no? Una experiencia dolorosa la sentimos emocionalmente, sabemos que está resuelta cuando sentimos paz al recordar la experiencia. Por ejemplo, yo, mi accidente, puedo recordar cuando el caballo me pisó, llegué a ese momento, o cuando he estado en coma, he recordado y he trabajado todo ese dolor porque veía que era impresionante y ahora lo puedo explicar y parece una película. ¿Por qué? Porque yo ya lo vivo como una experiencia. ¿Por qué? Todas las emociones de un trauma son muchas, pero cuando te enfocas en sentirlas conscientemente, te dan muchas herramientas de experiencias anteriores. Entonces, no es que tengamos que pasarnos la vida integrando emocionalmente. Cada uno puede trabajar lo que quiera conscientemente, que eso es lo que quiero explicar ahora, la integración emocional. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Apuntando situaciones que honestamente sabemos que nos duele.
Sabemos que todo lo que hemos ido trabajando, consciente de estar consciente, nos aporta calma. ¿Por qué? Porque ahora yo, ¿qué voy a hacer con esta herramienta, con esta técnica? Voy a ser consciente de mí, de mi interior, y voy a ser consciente de mi sufrimiento. Yo soy el observador del sufrimiento, pero voy a sentir conscientemente. Y por eso he hablado mucho del drama. ¿Por qué? No voy a dramatizar porque ya lo hemos estado trabajando y de aplicación inmediata. Si yo, como me pasó ayer, un coche aceleró y casi me atropella, yo podría decir, ¡ah! Podría haber muerto, podría haber vuelto. ¡Ey! ¿Cómo me siento? Petrificada. ¿Ha pasado algo? No. Y podía soltar en un minuto, cosa que antes, ¡ah! Mira lo que me ha pasado. Y así infinitas situaciones. Entonces, por eso he insistido mucho en todas estas clases en el drama, no creo en el drama, consciente de estar consciente y importante tener agua, ir bebiendo agua, por ejemplo, cuando estamos en estas clases. ¿Por qué? Porque todo es energía y todo fluye mejor. ¿Qué más? Importante, que a mí me ayuda y es así importante, cuando queremos trabajar sufrimiento, liberar, saltar, palmear, bailar, movernos, porque así liberamos mucha presión que está en nuestro cuerpo. Si yo no libero mi cuerpo y estoy mal, lo que voy a hacer es generar más presión de la que hay. Y ya así simplemente bailando, y de hecho lo aconsejo cada día 2 minutos, consciente de estar consciente, y soltar presión y experimentar esto que parece muy tonto, hey, ayuda muchísimo. También ayuda tanto si hacemos una integración emocional consciente o en nuestro día a día expresar cómo me siento, porque así libero. Si yo, por ejemplo, me enfado, puedo lanzar víboras por la boca y decir, hey, lo siento, estoy enfadada, y ahí ya me echo cargo. En el momento en que hablo, me estoy responsabilizando de lo que siento. Entonces, cuanto mejor, cuanto más conscientes estamos en nosotros, eso yo espero que personas de aquí lo hayan probado, es menos sufrimos, mejor percibimos, más claros estamos. Entonces, es mejor cuando estamos tranquilos trabajar conscientemente estos problemas que realmente nos genera mucho dolor cada vez que los recordamos con la mente. ¿Por qué? Porque así vamos ganando terreno al sufrimiento. ¿Obligatorio? Para nada. Entonces, cada vez que nos sentamos a integrar, como si fuera la primera vez, porque en realidad es como esta piña que me encontré, es preciosa, ¿no? Es como, son muchas capas y a medida que nos sentamos y nos sentamos con apertura, simplemente a rendirme a sentir, he ganado muchísimo. Y lo digo por experiencia. Yo al principio era, ¿y si no lo consigo? ¿Y si no lo hago bien? No hay ninguna integración emocional que se haga mal. Todo lo que sentimos lo hacemos consciente. Y no es incompatible con nada, con ninguna técnica, con ninguna medicación, con nada. Importante, que lo dije, pero lo dejo apuntado antes de meternos con el miedo. Sufrimiento ajeno. Es un cuánto nos da miedo a que gente que queremos sufran. Y casi que sufrimos con ellos. Ey, vuelvo a mí. Lo que sufre la otra persona no es mi sufrimiento. Si yo sufro, no sufro por él. Si yo hago una integración emocional por esta persona que quiero, no estoy integrando por él. Yo sí me siento a pensar y a sentir cómo me siento con que esa persona esté sufriendo. Y si queréis, no vamos a hacer el ejercicio porque ya lo hemos hecho en clases anteriores, pero es tan gráfico como si yo me tomo un café, no lo tomo por la otra persona. Si la otra persona está deprimida, yo no le ayudo deprimiéndome con él.
uno deprimido y acabamos dos deprimidos. Y eso es muy importante porque el sufrimiento es energía. Y si no somos conscientes, lo agarramos y lo ponemos en nosotros. Yo ahora, si veo, y cada vez más consciente, obvio, si veo a mi hijo sufriendo, tomo conciencia, cómo me siento y respiro, consciente de que estoy consciente. Y en ese momento ya me dirijo diferente a mi hijo. No estoy sufriendo. Cariño, ¿te puedo ayudar? Dramatizo para que se me vea, ¿no? Pero es lo que hacemos inconscientemente. Y hay una parte de nosotros, egoísta, nos guste o no, que pensamos que si los demás no sufren, yo no sufro. Vuelvo. ¿Cuándo va a pasar esto? Nunca. Si yo ya estoy sufriendo con mis experiencias personales intransferibles, esto le pasa a todo el mundo y es cómo aprendemos. Cuando algo nos duele mucho, miramos. ¿Dónde? A nosotros. Cuando nuestro dolor se somatiza en nuestro cuerpo, ¿qué puedo hacer? Pero ¿cuántas veces hemos acabado agotados y seguimos intentando rendir? Entonces, sufrimiento ajeno. Si sentimos miedo porque la otra persona sufra, me hago cargo de mi miedo, pero de cómo yo me siento. No podemos acabar con el sufrimiento de nuestros seres queridos. Y ahora hablo de mi parte, cuando yo he sido muy controladora, es, si mi hijo le digo cómo tiene que hacerlo, lo hago por él, porque así no sufre. No, soy yo que no quiero sufrir yo. Entonces yo ahora a mi hijo siempre y a mi hija les digo, ¿qué queréis hacer? ¿Cómo os sentís? Y si sentís dolor, ¿cómo sentís? La palabra mágica, ¿cómo os sentís? Y con esto voy a hacer un ejemplo, voy a hacer un ejemplo gráfico. Mi hijo este año estaba súper angustiado y le dije, ¿qué te pasa, cariño? Y de entrada le costó expresarse. Es que en clase todos gritan, son unos malos educados, los profesores no hacen nada. ¡Ey! Respira, ¿cómo te sientes? Mal, ok. ¿Qué te pasa? Que no puedo tomar las clases y no sé qué hacer. Ok, ¿cómo te sientes? Mal. Y entonces empezó a conectar con él y dije, vale, David, imagínate que eres un observador mirando la clase a distancia. Imagínate tú en esa clase. Y hizo ese ejercicio de estar consciente y desidentificarse de la situación. Vale, veo que hay un caos y veo que, ok, ¿qué quieres hacer, David? Voy a hablar con la tutora a nivel personal, ¿vale? Ya está, ya ha tomado conciencia. Y yo antes, la misma situación, voy a ir a hablar con la profesora, pero vaya colegio, ¿dónde está la conciencia mía y la de mi hijo? Y pongo ejemplos así para que cada uno vaya identificando, por ejemplo, si mis padres, los dos cogen COVID y están en el hospital, ¿cómo me siento de ver a mis dos padres enfermos? Pero si yo entro en mi sufrimiento, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me hago cargo de mí. Entonces ahora la integración emocional es importante sentarnos, estar conscientes y no creo en el drama. Solo con eso ya estamos integrando. Recordar lo que queremos trabajar y conectar con lo que se despierta. Cuando acabamos la integración emocional, siempre, siempre, siempre acabamos con caras sonrientes, amarillas, rechonchas, gorditas, aunque no nos apetezca nada. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es despertar en nuestro interior esa alegría que está. Pero si nos enfocamos solo en dolor, en nuestro día a día, en nuestro automatismo, ¡hey! La alegría la tenemos en nuestro interior, la paz también, la fe también, pero no
no la sentimos. Si tenemos mucho dolor, mucho sufrimiento, es imposible, está como tapado, ¿sí? Entonces, aunque no nos apetezca, es muy, muy importante, porque si despierto esa alegría en mí, en cada integración emocional, hey, si mi cuerpo, mis células, mi ser siente esa alegría, es como en una fiesta. Si estás alegre, ¿dónde quieres estar? En ti. Entonces, por favor, cada vez que queráis hacer una integración emocional en vuestra casa con los ojos cerrados, consciente de que estoy consciente. Enfoco lo que quiero trabajar. Me permito sentir rindiéndome. Y cuando quiera, porque a veces no tenemos el horario para decir tengo 4 horas y sobre la marcha. Hey, acabo la integración. ¿Cómo? Consciente de mí y me dedico a imaginar, a falsificar la sonrisa. Me da igual si la falsificamos, si no lo creemos, fuerza de voluntad. Ser consciente es una elección consciente. ¿Fácil? No. Gratificante desde el día 1 o desde el segundo 1. Entonces, esa alegría poco a poco se va despertando y dices, ¡wow! Me siento mejor. Pero al principio lo tenemos que falsificar si es el caso o despertarlo como permitiéndonos sentir. Negaciones, que es el tema, y vamos a ir al miedo en concreto. En la integración emocional, como he comentado, se divide en 7 ramas. ¿Por qué? Porque es muy fácil, es un sistema. ¿Por qué queremos aprender a identificar cada una de estas 7 ramas? Porque cada vez que sufrimos, mínimo, 7 ramas y 3 categorías. 7 ramas, 3 categorías, en total 21 máscaras. Estas 21 máscaras del ego, que se llama así, pero se podría llamar como queráis, máscaras, le digo máscaras para hacerlo fácil. En estas 21 se engloba todo el sufrimiento emocional. Cada vez que sufrimos, inconsciente y automáticamente se activa mínimo una categoría de las 7 ramas. Mínimo. Se pueden activar varias. ¿Cómo se sabe? Sintiendo conscientemente. ¿Por qué hacemos esto? Simplemente para sentirnos mejor. Ya está, nada más. Entonces, ¿por qué empezamos por las negaciones y me tomo mi molestia de repetir siempre las negaciones? Porque es lo más difícil de disolver. ¿Por qué? Si desde pequeños negamos inconscientemente, son como los candados, pues hay mucho miedo, mucho orgullo, mucha vergüenza de la cual no somos conscientes, son nuestros candados. Son buenos ni malos. Nos ayuda a no sentir dolor emocional, pero nos impide liberar ese dolor emocional y nos impide estar conscientes, porque dolor, ¿os acordáis dónde va la conciencia? Fuera. Y es así. Entonces, ¿qué hacemos? Sentir conscientemente las negaciones. Entonces, las negaciones es un mecanismo automático. Es lo que, por supuesto, se sienten. No se le llaman emociones para hacerlo fácil. Negaciones impide sentir el dolor. Por eso se llaman negaciones. ¿Duelen? Son incómodas. Vamos al miedo. La primera negación. En integración emocional, ¿cómo lo trabajamos? Y lo quiero explicar así y se puede utilizar como, pues mira, voy a sentir el miedo, voy a sentir cada una de las máscaras. Y cada máscara del ego se puede trabajar con una experiencia dolorosa en concreto y me enfoco en ese miedo que me genera esa experiencia dolorosa. Por ejemplo, tengo miedo a volver a enfermar. Es una experiencia concreta. Tengo miedo a enfermar y me permito sentir el miedo. Eso se le llama una manera de trabajar específica o miedo general. Voy a sentir miedo y no me enfoco en nada.
Y puede ser que me aparezca el miedo a envejecer, el miedo a ser una carga para mi familia, el miedo a que mis hijos sufran, el miedo a que mi hijo se drogue, y pueden aparecer 1000 historias, pero yo me estoy enfocando en el miedo, no me engancho en nada. ¿Qué pasa cuando se activan las negaciones? Cualquiera de las tres. Que parte de nuestro cerebro se desbloquean. Ay, perdón, al revés, se bloquean. Entonces, en el miedo en concreto, ¿qué nos pasa? Nos paralizamos y no podemos pensar. Y lo vamos a hacer en un ejercicio. Pero, ¿qué pasa cuando no somos conscientes del miedo? ¡Wow! El miedo, cuando es muy presente en nuestra vida, como ha sido mi caso, condiciona todas tus decisiones, condicionan todas tus acciones. Por ejemplo, si me gusta una persona y quiero acercarme, la que sea, tengo miedo a que me rechace, siento miedo a... y me quedo, lo primero que aparece es como esa parálisis. Y puedo hacerme cargo y, hey, sí, ok, siento miedo, pero elijo acercarme. O, no, y ya el miedo me va ganando poder. ¿Qué pasa cuando tiene mucho poder el miedo en nuestra vida? ¿Os acordáis de los 4 planos? Afecta al sistema nervioso y es cuando podemos sentir ansiedad, angustia, incluso pánico, y podemos sentir eso, es un miedo que tiene mucho poder en nuestra vida. También puede pasar que al recordar un trauma se active pánico. En esos casos, si nos pasa integrando o nos pasa en la vida real, esa situación de siento miedo, y a mí me pasó, por ejemplo, estando en casa, que me saltó un trozo de muela y tuve una crisis de ansiedad. En ese momento, parte de nosotros no sabe ni siquiera que no hay amenaza. Entonces, esto ya lo digo a modo de ejercicio, pero cuando sentís, bueno, lo vamos a hacer a modo de ejercicio. Os invito a cerrar los ojos, porque hoy ha sido todo muy teórico, y a prestar atención a vuestra respiración, a cómo entra el aire y a cómo sale. Y permitiros sentir todo lo que se ha movido con el miedo. Permítete sentir esa presión. Miedo. Presta atención a ti. Permanece consciente de ti. Y el miedo, simplemente miedo. Y si has tenido alguna crisis de ansiedad en el pasado, permítete sentir esa ansiedad o tener miedo a tener ansiedad. O a sentir que no tenías control sobre tu cuerpo. Permítete sentir. Y mira esa parte de ti que quiere salir de aquí, de esta situación. Esa parte de ti que quiere una pastilla mágica y que esto se vaya ya. No va a suceder. Permanece ahí sintiendo conscientemente ese miedo. Siente esa presión. Miedo. Y si sientes presión, toma una respiración profunda y libera por la boca. Me rindo. Me rindo a sentir. No voy a pelear este miedo. Voy a aceptar, conocer este miedo. Toda esa presión por no sentir es una pelea, una presión que generamos sobre nosotros mismos. Me rindo. Me rindo a sentir miedo. Siente esa rendición honesta. Es una intención firme. Me rindo a ser honesta y a sentir conscientemente mi miedo. Y mira a ver si se te acelera el corazón, si tienes un nudo en el estómago,
Y si es así, simplemente manda la orden a tu cerebro, relajo. No hace falta que lo entiendas, manda esa orden, relajo. Ahora sé cómo el miedo se materializa en mi cuerpo. Puede ser que sientas tensión en los brazos, en las piernas. Me rindo, relajo. Y contempla en tu mente miedo, miedo a lo mejor a perder tu trabajo, a no tener una pareja estable o que te deje o que te sea infiel. Miedo. Permítete sentir conscientemente ese miedo. Todos tenemos miedo a resolver algo. Un miedo a resolver, a envejecer, a ser una carga, a que los demás no te entiendan, a no ser tú. Miedo. Ese miedo es una sensación de parálisis. Y fíjate la mente, vamos a observar conscientemente la mente, cómo intenta buscar soluciones. Y cuando es muy presente, nos impide dormir por las noches. Siente esa mente caótica y obsérvala como un observador con los ojos de la conciencia, sin juzgarlo. Ahora puedes observar conscientemente todos esos pensamientos cuando sientes miedo y lo estás haciendo conscientemente. Son pensamientos, no son ni buenos ni malos, solo quieren buscar solución para no sentir ese miedo. Forma parte de nosotros y los observas conscientemente, sin engancharte con ellos, observando la mente. Y contempla miedo. A pesar de tener miles de pensamientos, tú puedes conscientemente decirle a tu mente, contemplo el miedo. Miedo a enfermar, miedo a perder el trabajo, miedo a tener una crisis económica, miedo a que a mis hijos les pase algo, miedo a no poder estar mejor, miedo a pedir un aumento de sueldo. Respira, habita, siente, observa conscientemente ese miedo, como un jacuzzi. Y si te viene alguna oleada, no creo en el drama. Permítete sentir ese miedo. Tú te guías a ti, estás consciente de ese miedo. Estás integrando ese miedo, disolviendo ese miedo. Pon toda tu intención en sentir, en rendirte a sentir. Sumérgete en ese miedo. No lo estamos aumentando, simplemente estamos siendo conscientes de ese miedo. Y cuanto más sientes, más disuelves ese miedo. Miedo. Date cuenta de que en realidad muchas veces tenemos miedo a no saber qué va a pasar. Queremos sentirnos seguros, seguras, y no va a suceder. Siente ese miedo. Sé consciente de cuánto quieres controlar el resultado y suelta ese control. Miedo. A veces tenemos miedo del pasado y no. Es que no se reproduzca una experiencia pasada, pero ya ha pasado y elijo sentir ese miedo. Miedo, sin entender, sin resolver, simplemente sentir miedo. No tengo el control.
No sé lo que va a pasar, pero siento el miedo conscientemente porque no quiero que el miedo me abrace, sino yo abrazar ese miedo conscientemente, disolverlo, entenderlo, conocerlo y me sumerjo en él conscientemente. Miedo. Elijo hacerme cargo, conocer ese miedo, porque yo sí puedo elegir que este miedo no tenga ese poder. Elijo transformarlo en prudencia. Siente, siente lo que sea que sientas en tu interior. Y al conectar con el miedo es como un jacuzzi. Al principio y luego poco a poco te vas aclimatando porque tu intención es firme y estás conectando. ¿Cuántas veces nos hemos permitido sentir ese miedo conscientemente? No es ni bueno ni malo. Esa incertidumbre está y ahora lo sé conscientemente. Va a estar siempre ese punto de miedo, pero ahora voy a elegir en cada situación hacerme cargo de este miedo. Miedo. Y ahora deja de contemplar cualquier situación y toma conciencia, consciente de estar consciente de ti, de tu respiración. Ve respirando, deja la contemplación, lo que estás sintiendo y enfócate, por muy absurdo, ridículo, infantil, ya lo sé, caras sonrientes, amarillas, ya sé que es muy absurdo, es un esfuerzo, lo sé, pero aquí estamos, boing, caras amarillas, boing, por donde hayan aparecido, en el corazón, en los pelos, en los ojos, en las orejas, saltando por todas partes de tu interior, boti, boti, alegría, felicidad, ya lo sé, cuesta, pero ¿qué te lo impide sentirlo conscientemente? Igual que el miedo, alegría, felicidad, caras sonrientes, pequeñitas, grandes, gordas, rechonchitas, bailando, chocando, disfrutando. Está en tu interior, siéntelo, despiértalo. Es súper absurdo, nadie te está viendo, sonríe. Permítete despertar esa alegría en tu interior. Y toma una respiración profunda y poco a poco volvemos aquí. Y esta es la integración emocional consciente de una de las máscaras del ego de forma estructurada, y lo he hecho así para que las personas que quieran hacerlo en su casa, apuntar experiencias y sobre todo tener mucha determinación, apertura y sobre todo paciencia. Todos queremos resolver, tenemos esa expectativa de quiero sacarme esto de encima, es que es al contrario. Voy a abrazarlo conscientemente y me rindo y no pongo presión en mí. Y eso se hace de a poquito, pero con una intención firme, con apertura y siendo consciente de estar consciente, hemos ganado un 70% de terreno al sufrimiento, porque ya tienes esa intención de conocerte. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra parte egoica, que está ahí, que no se rinde, se acaba rindiendo. Todas estas máscaras del ego, cada una de las 21, si estamos ahí queriéndonos conocer, me rindo. Es como un animalito. Pero ¿qué hacemos en la vida real? Cuando nos sentimos mal, el ego, que es como un cachorro que queremos poner a nuestro favor como un aliado, estoy deprimida, ya dramatizamos con lo que nos sentimos más deprimidos. Veo una película triste, tomo helado de chocolate, me pongo mal. Entonces, ¿qué estoy haciendo? El ego, súper inteligente, ostras, cuando me siento mal, tomo helado. Estoy con una mantita calentita viendo una serie de Netflix. Pues, ¿qué hacemos? Vamos retroalimentando este sufrimiento de forma inconsciente. Entonces ahora, aunque sea que estás súper deprimido, súper mal, ¿qué se hace en integración emocional? Y funciona.
Estoy fatal, ok, respiro, consciente de estar consciente. 1 minuto, consciente de estar consciente, respiro, habito, siento, observo, estoy firme, respiro, habito, siento, observo. Si quiero, me permito sentir, es como un jacuzzi al principio y luego se aclimata y luego el propio ego, nosotros no queremos salir, por eso las caras sonrientes también cuestan. ¡Ey! Elijo cerrar la integración y luego cuando ya he acabado, yo en voz alta, por muy absurdo, o me doy un premio, un bombón, o escucho una canción que me gusta y lo digo en voz alta para que mi cuerpo, mi ego, que somos nosotros, sea consciente. Gracias por esta integración emocional, ego, me tomo el helado de chocolate. Entonces, ¿qué hacemos? Ya estamos cambiando el patrón de el ego de decir, me deprimo porque así tomo helado de chocolate, estoy viendo Netflix y estoy con una mantita. No, ahora lo hacemos al revés. Como soy consciente y he trabajado 2 minutos, 3 minutos, 5, 10, 20, los que sean, ahora sí, te premio. Y entonces el ego, que somos nosotros, en vez de ser quien elige por nosotros, ¿qué hemos hecho ahora? El miedo, que es nuestra respuesta egoica, miedo, bloqueo el dolor. No, hey, ahora voy a sentir conscientemente esta máscara del ego, el miedo. Y lo voy a hacer yo, como hemos hecho con los pensamientos, como hemos hecho muchas veces, ¿sí? Y ahora, con este trabajo consciente, me doy el premio. Gracias, ego. Y entonces todo se va relajando, se va automatizando y es como un gimnasio. Al principio, ¡qué pereza! Pues no lo pienses, simplemente voy a sentir el miedo, ya está, no pasa nada. Y me tomo el bombón. Y luego ya de repente pasan cosas como las que comparto con vosotros. Ostras, ¿cuándo empecé a reír porque sí? ¿Cuándo empecé a hablar bien? ¿Cuándo empecé a ver a mis hijos conscientes? Porque no vi que buscar un resultado es como con la mente. Ya estoy enfocada en algo de fuera. Quiero que mis hijos sean felices. Quiero que mis hijos sean felices. ¿Voy a conseguir esto algún día? No. Quiero conocerme. Me rindo. Ya está aquí. Haré una meditación sobre el autosabotaje súper interesante ahora, a modo de meditación, ejercicio, pero quiero parar un momento para que me comentéis el feedback, porque realmente todo lo que compartimos son maneras de ganarle terreno a nuestro sufrimiento, a nuestra parte egoica, porque reaccionamos inconscientemente. Entonces yo hablé de la culpa, porque si yo me hubiera quedado anclada en esto no me tendría que haber sucedido a mí, en vez de aceptar cómo me siento y darme cuenta que lo que me pasaba es que no aceptaba la realidad tal y como era. Entonces es, acepto, me siento mal. Y entonces por eso digo el expresar, muy importante, el liberar, muy importante, el darnos cuenta cuando nos complicamos, y cada uno que lo haga suyo. Entonces, como mecanismos para ir estando en nosotros. Entonces, si despertamos esa alegría y esa paz, que son efectos secundarios, ni siquiera conocemos la paz. Pensamos que la paz es tranquilidad, es un estado. Y si yo pensara, ya estoy en paz, estoy pensando o sintiendo. El sentir es otro idioma, entonces es rendirnos a conocernos sintiendo, conectándonos con nosotros. Entonces, como decía siempre, nosotros, si cada vez estamos conectados en cómo nos sentimos, da igual lo que diga la mente, cómo me siento, qué quiero hacer, y la mente pasa a ser una herramienta, no da vueltas, simplemente eso, una herramienta. En cambio, cuando uno está mal, busca soluciones y aparece el insomnio y encima nos enfadamos porque la cabeza no para. Bendita cabeza que quiere solucionar algo, pero ahora ya somos conscientes que si el dolor es emocional, si me siento triste, pues voy a sentir esa tristeza conscientemente y no me voy a olvidar nunca de las caras sonrientes de entrada, esa alegría. Y cuando acabe, wow, qué buen trabajo. Me tomo mi helado, me tomo mi bombón o me bailo lo que me guste. Y hasta aquí eso es la integración emocional, simple, llanamente.
y paro la grabación por preguntas, feedbacks y por supuesto no es fácil. Conectar con el miedo a lo mejor no habéis conectado o sí y el tema es que nosotros mismos nos atrevamos, por supuesto, la conciencia somos nosotros y confiar en que sí, a pesar de todo el dolor, estamos hasta aquí, wow, pues todas estas experiencias vamos a aprender qué sabiduría, qué aprendizaje está encerrado y que no somos conscientes. Y es precioso, entonces es un camino de investigar, desarrollar, curiosear y es eso, si yo estoy con esa actitud de ¡ah! Lo que estoy haciendo es añadir presión, por eso, hey, suelta, libero presión. Y hasta aquí, no me quiero enrollar más, pero importante, por eso insisto mucho, consciente de estar consciente, no creo en el drama, me rindo a sentir, es que con eso, es lo que a mí me ha ayudado a ir en exponencial. Yo, claro, si empiezo a, tengo miedo del miedo, pues claro, lo que estoy haciendo es alimentar mi miedo. Hey, me rindo, no hay nada más grande que yo. Rendición, intención, conocerme, sentir, ya, simple. Cuando no esté simple es porque estoy en la mente. ¡Ey, mente! Elijo sentir. Y es así. Y es como un gimnasio. Es de a poco o de no tan a poco. Una persona abierta, seguro que mucha gente ya lo puede experimentar. Así que paro la grabación, cualquier feedback, cualquier duda. Entonces, recogiendo la pregunta de Berta, que es muy interesante, imaginaros que estoy en una depresión profunda, ¿vale? Sí. Integración emocional es, oye, me voy a poner en mi intención firme, consciente de que de tal hora a tal hora me deprimo y voy a integrar emocionalmente esa depresión, ¿sí? Y Vale. también elijo conscientemente reprimir. ¿Por qué? Porque me estoy haciendo cargo y estoy reprimiendo temporalmente. ¿Cómo se reprime? Se reprime con caras sonrientes, con alegría, con felicidad y luego ya pensando en otra cosa y es, oye, si ahora estoy trabajando, voy a ser eficiente. Si estoy con mi familia, es mi responsabilidad, mi depresión. Entonces es, hey, me hago cargo, ahora ya sé cómo hacerlo, no voy a alimentar mi sufrimiento, pero elijo conscientemente reprimir. Pero por eso es importante cada día, un poquito, 5 minutos, 2 minutos, los que sean, porque si no, ¿qué pasa? Que se duermen las emociones y vamos inconscientemente alimentando todo. Una depresión no llega de la noche a la mañana, ¿no? Sí. Lo pongo a grabar. El mismo hecho es muy diferente hacerlo desde el miedo o desde la prudencia. Yo, por ejemplo, si actúo desde el miedo y digo, cariño, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, ya estoy actuando desde el miedo. En cambio, si yo quiero estar, o sea, si estoy consciente y estoy prudente, es, hey, desde mi punto de vista puede pasar esto y esto y esto, pero ya lo transmito desde la paz y la otra persona lo recibe desde la paz. Cuando tú recibes a una persona acelerada con miedo, lo que haces es desconectar. Entonces, pero no me haces caso. Y vamos alimentando inconscientemente ese miedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo miedo a quedarme a cruzar la calle, hey, voy a cruzar la calle, pero ¿desde dónde lo hago? ¿Desde el miedo o desde la prudencia? Si yo elijo ir en bicicleta, yo tengo todavía mucho miedo a ir en bicicleta. Entonces ahora es, hey, elijo sentir ese miedo y ahora voy en bicicleta y lo que hago es estar más consciente, no más imprudente porque siento miedo. ¿Y si me pasa algo? ¿Y si me pasa algo? Y estoy pedaleando totalmente fuera de mí. ¿Sí? Entonces hago lo mismo, voy en bicicleta, pero ¿desde dónde lo hago? ¿Desde el miedo o desde la conciencia y desde la prudencia? Una cosa es pensarlo y otra cosa es sentirlo. Por eso insisto mucho que si hay dolor emocional y queréis hacer esta técnica en vuestra casa, es cómo se hace. Por eso yo hoy me he tomado mis minutos para decir cómo se hace una integración emocional para que lo pongáis en práctica, por favor. Aquí estoy para cualquier duda, cualquier cosa. Y realmente lo que hacemos es cada vez responder más, no reaccionar menos. Entonces, cuando empezamos a ver, ostras, Esther, has vivido toda la vida en miedo
y en el accidente 4 años y medio en pánico, 24 horas. Entonces, por eso a veces siento esa gratitud como un estado del ser. Digo, wow, a pesar de vivir en pánico, con insomnio, con ansiedad y todo, wow, qué transformación. En 2 años estoy aquí ahora mucho más consciente. Pero si yo lo que quiero es un resultado de la Esther perfecta, que es perfecto, entonces empiezo a soltar conscientemente. Por eso digo, hey, se trabaja en cada momento de nuestra vida. Y no me enrollo, que quiero hacer el ejercicio, pero dudas. Os invito a cerrar los ojos y a tomar conciencia de vuestra respiración. Cómo entra el aire y cómo sale. Y relaja tu cuerpo. Permítete sentirte. Y vamos a ver en qué aspecto de nuestra vida nos saboteamos. Vamos a tomar conciencia. A lo mejor en algún aspecto como en las relaciones o en la economía, que todo lo que ganamos lo gastamos y no sabemos cómo. En el trabajo, no voy a conseguir esto, no voy a conseguir lo otro. Mira a ver, o en el crecimiento personal, no voy a intentarlo, ¿para qué? Visualiza esa situación. O incluso ese miedo a tener éxito, ese boicot interno, esas vocecillas que te van diciendo no lo voy a conseguir. Y si te aparecen varios aspectos, céntrate en uno, enfócate en ese aspecto. Las relaciones, en el trabajo, en tener éxito, en fracasar. Y escucha esa voz desagradable, cómo está ahí martilleando. Respira y siente, toma conciencia de esas vocecillas. ¿Qué te dices? En mi caso, por ejemplo, Esther, ¿para qué tanto esfuerzo si a lo mejor no sirve? Reconoce esa vocecita. No soy bueno, no soy buena. Y si me rechazan, siente esa inseguridad, esa duda. Permítete sentir. Y toma conciencia de que son opiniones y tú eres quien toma conciencia de esas opiniones. Y puedes decirle conscientemente a esa voz en tu interior de que no lo vas a lograr, para qué intentarlo si antes no te ha funcionado. ¡Hey! Gracias, vocecilla. Gracias por avisarme, te escuché. Gracias. Y en realidad es como cualquier estructura en nuestro interior. Cada patrón que reconozcamos. Gracias. Te escuché, te vi. Estoy consciente de ti, escuchado. Es solo opiniones. Voy a tomar conscientemente las decisiones en mi vida. Voy a sentir que es mejor para mí conscientemente. Gracias. Imagínate ahora mismo caminando descalzo, descalza por un árbol, por un bosque frondoso lleno de árboles preciosos. Y conecta con ese suelo y tú caminando con esa tierra. Siente esa firmeza, esa seguridad que te da la tierra debajo de tus pies. Boom. Boom es tierra en sánscrito, da igual. Contempla en tu mente, boom, y siente esa energía mientras caminas. Boom.
boom. Y sé consciente de que estás caminando en ese suelo y que cada paso que das encuentra ese suelo en tus pies y eres tú quien camina sintiendo esa certeza. Boom, boom. Permítete sentir esa confianza en tu interior, ese enraizamiento, esa aceptación con la vida, estar en ti, en tu cuerpo. Boom, boom. Contempla en tu mente, boom. Incluso te invito a expresarlo en voz alta, boom, como si fueran los latidos de tu corazón y de la tierra a la vez. Boom, boom, boom. Elijo tomar yo las riendas de mi vida. Y ahora imagina cada una de esas vocecillas como si fuera un árbol. Cada una de tus estructuras, definiciones, juicios, críticas, proyecciones, siendo un árbol. El miedo, la inseguridad, el control, la tristeza, siendo un árbol. Boom, boom. Obsérvalo con esa curiosidad, con esa determinación, sintiendo esa energía, esa confianza, esa firmeza en tu interior. Boom, boom. Confío en mí. Yo soy quien me estoy moviendo entre los árboles. Me estoy flexibilizando siendo consciente de estar consciente de mí. Boom, boom, boom. Siente cómo te vas moviendo entre los árboles, entre ese miedo, esa depresión, esa ansiedad. Eres tú quien camina firme, sintiendo esa tierra, sintiendo esa firmeza, esa confianza. Permítete sentir, porque eso está en ti y lo estás despertando conscientemente. Pum, pum. Siente ahora esas vocecillas en tu interior. Si han cambiado, cómo se siente ser consciente de estar consciente, sintiéndote en ti. Esa confianza la estás despertando en ti y siempre, siempre, siempre has caminado en el suelo en ti. Eres libre de abrazar, conocer, entender, de moverte, no lo pelees. Eres tú quien te mueves entre. Gracias. Gracias por tener estas herramientas de conocerme, de sentirme. Consciente de estar consciente ahora, veo, siento que esas vocecillas son opiniones y yo conscientemente soy quien camino entre ellas. Y toma una respiración profunda y poco a poco volvemos aquí.